Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión te voy a enseñar a hacer esta maxi riñonera de una forma muy fácil. Los invito a quedarse hasta el final para que no se pierdan ni un detalle de la confección. Para los moldes les dejaré un link aquí abajo en la descripción de este video para que los puedan descargar e imprimir en tamaño real. Para este proyecto pueden utilizar el material que más les guste. Yo voy a utilizar para la pieza externa material sintético, semicuero, cuerina o como le suelen llamar. Y para la parte interna una tela que se llama silver. Necesitaremos un cierre de 35 centímetros, 2 de 25 y 1 de 22 centímetros para el bolsillo interno. También necesitaremos una cinta de 1 metro con 10 centímetros para el cinto y una más pequeña de 8 centímetros. Además, una argolla que la podemos sustituir por una media luna, un regulador y un mosquetón. Estos pase 40 milímetros. También vamos a necesitar cinta bies y yo voy a utilizar cinta adhesiva doble faz, pero pueden utilizar cualquier tipo de pegamento. Sin más demora, comenzamos la confección. Lo primero que haremos será el bolsillo delantero. Para esto vamos a trazar un rectángulo de 22 por 1 centímetro. Luego cortamos por el centro de esta manera y en los extremos terminamos con pequeños triángulos. Lo siguiente que haremos será pegar los bordes para formar la abertura para el cierre. Yo estoy utilizando la cinta adhesiva doble faz, pero si no tienen pueden utilizar cualquier tipo de pegamento. Me olvidaba decirles que este bolsillo lo vamos a colocar a 4 centímetros del borde superior. Lista la abertura, lo siguiente que haremos será armar la funda. Aquí enfrentamos el revés del cierre con el derecho del forro y cosemos, y lo mismo haremos en el otro lado. Cortamos por la parte inferior. Luego abrimos la funda y colocamos la abertura sobre el cierre. Acomodamos y cosemos por todo el contorno. Luego cerramos la funda. Ahora en el borde superior vamos a marcar donde vamos a colocar el cierre y haremos un rectángulo de 2 por 31 centímetros en el centro de la pieza y en cada uno de los lados le vamos a hacer un triángulo. Este triángulo lo vamos a cortar de esta forma. Luego le vamos a colocar el pegamento o la cinta adhesiva por todo el borde y vamos a pegar para formar la abertura. Usaremos el mismo procedimiento en la pieza del forro. Esta parte la podemos pegar, pero también la podemos sujetar así de esta manera con alfileres. Ahora, sobre el revés del cierre vamos a colocar el revés del forro y sujetamos. Luego enfrentamos revés con revés de ambas piezas. Las hacemos coincidir muy bien y luego cosemos por el borde. Lo siguiente que haremos será coser estos cortecitos triangulares para formar la base.
Lo haremos en la pieza externa y en la parte del forro. Luego unimos ambas piezas de esta manera con un pespunte por todo el contorno. En el siguiente paso vamos a armar la manija y colocarla sobre la parte superior. Doblamos de esta manera y pasamos doble pespunte. Y a continuación la colocamos a 2 centímetros desde el borde, le damos esta forma y cosemos cada lado. Después lo que haremos será unir el forro a esta pieza. Lo siguiente que haremos será unir la pieza delantera a la pieza superior. Marcamos el centro de ambas piezas. Hacemos coincidir las marquitas enfrentando derecho con derecho y sujetamos. Luego cosemos. A esta parte le colocamos una cinta bies para tapar toda esa costura. En el siguiente paso vamos a armar el bolsillo trasero. Utilizaremos el mismo procedimiento y la misma medida que el bolsillo delantero y lo colocaremos a 4 centímetros del borde superior. Ahora vamos a armar el bolsillo interno con cierre. Pero como ya tengo un video enseñando cómo se hace este bolsillo, aquí arriba te voy a dejar el link y también te lo dejaré aquí abajo en la descripción de este video. El próximo paso que haremos será unir el forro a la pieza trasera y lo haremos con un pespunte por todo el contorno. En el siguiente paso vamos a armar el cinto. En uno de los extremos de la cinta vamos a colocar el regulador. Por el otro extremo vamos a introducir el mosquetón y de vuelta lo pasamos por el regulador. Ahora lo vamos a colocar en la pieza trasera de esta manera. En uno de los laterales colocamos la cinta que acabamos de armar y en el otro lado vamos a colocar la argolla con la otra cinta y cosemos. Luego de armar las piezas delantera y trasera, ahora lo que toca es unirlas. Vamos a marcar el centro de ambas piezas. Hacemos coincidir las marquitas y sujetamos por todo el contorno. Y cosemos. Le colocamos la cinta bies en la parte superior y en la parte inferior de la curva.
le cortamos las esquinas antes de darle vuelta. Y así llegamos al final del video de hoy. Espero que les haya gustado. Y una vez más, le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. Y no te olvides suscribirte, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.